Hoy voy a tratar de abordar algunos temas que nos van a permitir comprender el concepto de la doctrina de Dios. Estamos abordando el tema eh, de las sectas y especialmente cuando nos encontramos con el grupo de los testigos de Jehová, encontramos que hay una doctrina que se destaca como principal entre las de ellos, que es presentar a Jesucristo como un ser creado o inferior a Dios, o llamarlo simplemente como el Hijo de Dios. Para esto ellos utilizan algunos versículos importantes que ya hemos considerado, y pues habíamos abordado algunas doctrinas, o más bien algunos posturas que se presentaron a través de la historia de la iglesia. Esto nos demuestra a nosotros que los puntos de vista en relación con ciertos grupos actuales o, bueno, los testigos de Jehová son más o menos del siglo, creo que si no estoy mal, siglo XVIII, ¿sí? Siglo XIX, más o menos. Hemos encontrado que muchas de esas enseñanzas de las sectas tienen que ver con doctrinas que la iglesia tuvo que tratar cuando apenas estaba empezando. Y una de esas doctrinas que quiero hablar esta noche es la doctrina de los gnósticos. Hemos escuchado mucho esta expresión, entonces yo quisiera primero como preguntarle a ustedes, ¿qué saben del movimiento gnóstico o qué entienden del gnosticismo? A ver, ¿qué nociones tienen para ayudarme cuenta qué conocimientos previos tiene el grupo? A ver si alguien tiene algún punto de vista o no sabe nada o si ha escuchado. ¿Qué saben de los gnósticos? ¿Han escuchado algo o no? ¿Qué dice Isabel? ¿Qué dice Graciela? ¿Qué dice la hermana Livia? ¿Qué Eh, comentan? He escuchado que existe esa doctrina, sí, pero no he Sí, sabido nada de ellos, no he conocido bueno, nada de ellos. bueno, entonces hoy les voy a contar un poquitico de la historia del gnosticismo. Ese va a ser como el tema de hoy. Porque resulta que para poder comprender los otros movimientos que vinieron más adelante, tenemos que entender quiénes eran los gnósticos. Y es importante que tengan en cuenta que personas de la talla del apóstol Pablo y del apóstol Juan tuvieron que enfrentar estos grupos. Cuando la iglesia comienza en su proceso en Hechos capítulo 2, inicialmente arranca como el encuentro de judíos de diferentes naciones, pero todos son judíos. Si ustedes observan el libro de Hechos, cuando se habla en lenguas, los que hablan en lenguas le están hablando en lenguas a judíos que vivían en todas las provincias del mundo y les hablaron en sus propios idiomas. Pero resulta que en Hechos capítulo 7, como resultado de la persecución del asesinato de Esteban, muchos hermanos empiezan a salir, a huir de Jerusalén y empiezan a llevar el evangelio a otros sectores e incluso algunos empiezan a hablar con los gentiles. Pero el hecho clave de ese encuentro con los gentiles es en Hechos capítulo 10. Ustedes recuerdan cómo Dios llama a Pedro, le da una visión y Pedro tiene que visitar la casa de un militar romano llamado Cornelio. ¿Sí recuerdan esa historia? Y esa historia es muy importante porque nos muestra que el cristianismo ahora entra en contacto no solamente con la población judía, como ya empezó, que era una iglesia inicialmente de judíos, judíos cristianos. Ahora entran en contacto con las personas que eran de todas las naciones, los griegos, los romanos y todos los que estaban ahí. Y hay algo muy importante. ¿Creen ustedes que esos hermanos que se convirtieron traían sus propias creencias de antaño a la iglesia? O sea, traían en su mente toda la cultura que traían, la manera como fueron criados. O sea, en otras palabras, cuando la iglesia judía y gentil entra en el proceso de acercarse y Dios hace de esos dos pueblos un solo pueblo, evidentemente, imagínense todos los conflictos que se presentaron. Ustedes recuerdan, por ejemplo, que hubo un concilio que se hizo en Hechos en relación con resolver el problema de los gentiles. Los judíos estaban preocupados porque los gentiles comían carne en las carnicerías que era sacrificada
dioses paganos y eran muy sensibles con eso. Pedro incluso sintió mucho temor al entrar a la casa de Cornelio. Imagínense que cuando entra a la casa de Cornelio, lo primero que le dice es: usted sabe lo terrible que es para un judío visitar a un gentil. Imagínense que a usted lo venga a visitar un judío a hablarle del Señor. Y lo primero que le diga es que está muy preocupado por lo difícil que le resulta estar ahí con él. Y ustedes recuerdan que el conflicto entre Pedro y Pablo nace como resultado de que Pedro visitó a los gentiles y con unos judíos, y cuando estaba con los gentiles se retraía, le daba como temor. Entonces, todas estas cosas que Pedro experimentó son las que la iglesia experimentó en su conjunto. Imagínense cuando llegaban hermanos, voy a hablar simplemente de los judíos, llegaban judíos que eran fariseos, y llegaban judíos que eran saduceos, y llegaban judíos que eran celotes, y llegaban judíos que eran herodianos. No sé si comprenden esos matices, matices políticos, matices religiosos. Los saduceos no creían en los ángeles, los fariseos sí creían en los ángeles. Y imagínense todo eso reunido en la iglesia. Todas esas personas que reciben al Señor llegan afectados por un trasfondo cultural, religioso, filosófico, que los ha afectado. Entonces, quiero que piensen en eso para que piensen lo que significó el ingreso de los gnósticos, que fueron numerosos y entraron a la iglesia también y fueron recibidos. Y esto generó una cantidad de situaciones difíciles para poder resolverlas. Un momentico que voy a abrir la puerta. Bueno, entonces, teniendo en cuenta este pensamiento, vamos a pensar un poquitico en los gnósticos. ¿Quiénes eran los gnósticos? Y les voy a decir una cosa: si los gnósticos hubiesen resuelto, hubiesen influenciado a la iglesia de tal manera que sus ideas no hubiesen sido rechazadas y confrontadas por los mismos apóstoles, la iglesia se hubiera visto en ciertos apuros y se hubiese visto muy afectada. Entonces, aquí nos encontramos con los gnósticos. Vamos a compartir el documento. Bueno, ¿ahí lo están viendo o no? ¿Sí lo están viendo? Sí, señor. Porque va a Sí, tocar señor. abrirlo todo y ver si puedo bueno, es que si lo resumo acá voy a tener que abrirlo todo. Por favor, si se pierde la señal me avisan porque no estoy viendo la pantalla, solamente estoy viendo, es que estoy tratando de, bueno, listo. Voy a leer los pensamientos que escribí sobre este tema, ¿cierto? Entonces, importante, vamos a mirar primero quiénes fueron los gnósticos. Primero que todo, la palabra gnosticismo es una palabra que significa conocimiento. De ahí viene la palabra conocimiento. Los gnósticos, o el gnosticismo fue una doctrina de naturaleza religiosa que atacó las entrañas mismas de la iglesia. Ahora vamos a ver por qué. Incluso un escritor, un teólogo llamado James Orr, dice, de quien tomé muchos de estos apuntes, o la mayoría: si el gnosticismo se hubiera impuesto, el cristianismo no hubiera sobrevivido. Este gnosticismo se originó en el siglo II, aunque hay un pre-gnosticismo en la época apostólica. Aquí más abajito les estoy mostrando como los tres periodos, veamos los principales periodos del gnosticismo. Entonces, si ustedes observan, si están leyendo ahí donde dice sus principales representantes y escuelas. ¿Me confirman, por favor? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces escuchen. Hay una primera escuela del gnosticismo que aparece en el tiempo de los apóstoles, y su principal representante era una persona de nombre Cerinto. Hubo otra etapa más adelantada de gnosticismo que fue conocida como los ofitas. Y esa palabra ofita es así porque está muy relacionada con el papel de la serpiente en la mitología. Tengan en cuenta de que la serpiente que aparece en Génesis capítulo 3
no solamente está presente en Génesis capítulo 3, sino que está presente en muchos episodios de muchas culturas paganas. ¿Y por qué la serpiente ocupó un papel tan importante? Para algunos era incluso símbolo de la sabiduría. Bueno, una etapa del gnosticismo fue esta etapa de los sofitas. Y la tercera, el gnosticismo, digamos así, que se desarrolla plenamente, especialmente con 3 personas. Aquí voy a corregir, espérate que voy a corregir aquí una parte que puse mal. Bueno, con Basílides, vamos a agregarlo aquí al diccionario, Basílides, Valentino y Marción. Estos son como las personas más importantes que establecieron este movimiento, pero voy a tratar de explicar un poquitico la del tiempo apostólico. Sí, en esa voy a mirarme, ahora me voy a centrar más adelante. Pero primero quiero que entendamos bien qué es el gnosticismo. Entonces, lo primero que dijimos es que tiene que ver con conocimiento. Lo segundo que dijimos es que atacó al cristianismo dentro de sus mismas entrañas. ¿Sí? ¿Qué fue el resultado de qué? El gnosticismo, recuerden ustedes que en la época de Jesús, voy acá a minimizar para ahora volver a abrir la pantalla. Un momentico, yo busco acá. Bueno, en la época de Señor Jesucristo, había muchas corrientes religiosas de Oriente. Estaban las religiones egipcias y otras cantidades de grupos y de religiones que dominaban en Roma, en Grecia y en todo el mundo. Eran las famosas religiones orientales. Pero por el otro lado, había entrado con mucha fuerza el pensamiento de los grandes filósofos, Platón, Aristóteles, Sócrates, que se encargaron de desmontar, por decir algo, estas religiones, o sea, criticarlas fuertemente y demostrar que esto simplemente no era lo que ellos pensaban, lo que la gente creía que era. Entonces, digamos que hubo un choque entre las religiones orientales y las filosofías griegas. Y el cristianismo entra ahí, en esa etapa. ¿Cómo entra el cristianismo? A ver, vamos a utilizar una palabra correcta. ¿Ustedes saben para qué sirve la levadura? ¿Para qué sirve la levadura? ¿Quién sabe? Para hacer crecer, sí, para hacer crecer la masa del pan por lo general. Eso, es como un fermento. Fermenta la masa. Por eso Pablo decía, un poco de levadura leuda toda la masa, ¿cierto? El cristianismo entra en una sociedad llena de falsas creencias, supersticiones, religiones egipcias, filosofías griegas, y tiene que dar una respuesta ahí. Complicado, ¿no? Dar una respuesta desde el cristianismo. Y se van a dar cuenta que los gnósticos no eran personas tan ignorantes como uno cree. Vamos a seguir acá mirando el tema, ¿sí? Bueno, muy bien, entonces continuamos. Los gnósticos entraron en choque tanto con las religiones orientales como con el pensamiento griego. Y se mezclaron con ellos, hicieron como una especie de mezcla. Y el cristianismo, como un fermento, entra en medio de esas ideas y resulta que para los gnósticos el cristianismo fue muy atractivo, pero ellos lo reinterpretaron. Ellos trataron de entender el cristianismo de otra manera diferente. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué preguntas se hacían los gnósticos? Primero que todo hay que entender que los gnósticos querían explicar las cosas. ¿Cómo se relacionaba lo finito, lo perecedero, con lo infinito? La materia con el espíritu. Querían explicar el mal, de dónde viene el mal y por qué el mundo es imperfecto. Querían hablar de la revelación. Bueno, ¿cómo es posible entender que Dios puede hablar y a la vez hacer eso compatible con el pensamiento de los filósofos? ¿Cómo entender que el ser humano necesita ser redimido? Pero con los gnósticos había un problema. El problema de ellos es que no se contentaron con las respuestas del cristianismo. O sea, para un gnóstico no era sencillo que un cristiano le dijera, es que la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y ya, y eso es suficiente. El gnóstico quería explicaciones.
Necesitaba explicaciones sobre eso. Oiga, explíqueme cómo puede de lo espiritual venir lo material. Yo no entiendo eso. Si lo material es imperfecto, en la materia está el mal, ¿cómo puede un Dios que es puro, perfecto, esencia divina, crear la materia? Me parecen las preguntas que ellos se hacían. Y los cristianos tenían que buscar la manera de responder. Muy bien. Entonces, continuamos acá con el documento. Entonces, voy a mencionar las preguntas que ellos se hacían. ¿Cómo podría lo infinito crear lo finito? O sea, ¿cómo puede un Dios que es pureza, santidad y perfección crear una materia limitada e imperfecta? Otra pregunta que se hacían los gnósticos es, ¿de dónde venía la materia? Para los gnósticos, la materia es contraria al espíritu. Esto es importante. Vamos a ver por qué es tan importante. O sea, en otras palabras, los gnósticos no podían concebir que de lo espiritual saliera lo material, porque la materia para ellos era en naturaleza mala o caída o imperfecta. Entonces no podían asociar a Dios con la materia. Van a saber hasta qué punto llegan los gnósticos. Quiero preguntar si hasta ahora estoy siendo claro, se está entendiendo. Estoy procurando hablar de pronto un lenguaje mucho más sencillo, porque yo soy consciente que mientras más sencillo, no simple, sino más sencillo sea, más claro vamos a entender. No sé si hasta ahora estamos claros con el tema. ¿Sí? Señor. Sí, profe, claro. Bueno, pues ya sabemos que los gnósticos son el choque de las religiones orientales con las filosofías griegas. Que el cristianismo entró ahí y provocó muchas preguntas para los gnósticos. Y que los gnósticos no se contentaron con simples versículos bíblicos. Es que la Biblia dice, explíqueme, deme explicaciones, deme un argumento frente a eso. Entonces, uno podrá pensar, bueno, ¿tenían los cristianos la forma de preguntar o renunciaron a su mente y le dijeron simplemente a los gnósticos? No, eso es por la fe y ya. Vamos a ver qué pasó entonces. Bueno, continuemos con el documento. Entonces, se hacían preguntas muy importantes. ¿Cómo podría lo infinito crear lo finito? ¿De dónde viene la materia si es contraria al espíritu? No le satisfacían las respuestas de los primeros capítulos de Génesis. ¿De dónde viene este mal, imperfección que parece inherente a la misma naturaleza de las cosas? ¿Qué hay en el hombre que le hace capaz de ser redimido? A ellos no les impactó la muerte de Cristo. Es que Cristo nos redimió. Y entonces le preguntaban a los cristianos, oiga, ¿y qué es necesario redimir en el hombre si en el hombre no hay que redimir nada porque la materia, el mal es inherente al ser humano? Entonces, los gnósticos pretendían impartir un conocimiento, pero un conocimiento absoluto, pero ¿sabe una cosa? Que hay una cosa importante que quiero mencionar acá, reservado. Los gnósticos decían que solamente las mentes más brillantes podrían alcanzar a entender el verdadero conocimiento. Tremendo, ¿no? Y ojo, esas ideas las llevaron ¿a dónde? Al interior de la iglesia. Al interior de la iglesia se presentó el debate de los gnósticos con los cristianos. No, es que no todo el mundo puede saber, solamente unos poquitos, unos iluminados, unos con la mente capacitada podrán entender las grandes verdades de Dios. Y a los gnósticos les fascinó el concepto de Dios, pero les voy a decir una cosa, no del Dios del Antiguo Testamento. Es increíble, no el del Antiguo. A ellos les fascinaba el Dios del Nuevo Testamento. Ustedes no han escuchado ese concepto de mucha gente. Ay, no, a mí no me gusta sino el Jesús, el Dios que predica Jesús. A mí no me gusta el del Antiguo Testamento. Ese es malo, vengativo, asesino. ¿No han dicho eso alguna vez? ¿Se los han dicho? Pues eso era lo que los gnósticos le decían a los cristianos. Les decían, vea, ese Dios del Antiguo Testamento es limitado, es apasionado y es vengativo. Ese no es el Dios en que nosotros creemos. Pero el que predica a Jesús, esa es la fuente primaria. Verdad, pureza, bondad, dulzura. Qué tremendo, ¿no? Ese. Y ojo, mire que hasta el día de hoy la gente se hace esas preguntas también. Entonces, por eso es tan importante comprender estos movimientos que entraron en la iglesia y que entraron ahí y provocaron un choque fuertemente con los cristianos. Bueno, continúo con el tema. Entonces, está claro que los gnósticos, entonces voy a hacer resúmenes pequeños. A ver, ¿qué pensaban los gnósticos de la materia? ¿Que era buena o era mala? Primera pregunta. Era mala.
Era Para ellos mala. era contraria Muy a lo bien. espiritual o a lo espiritual. Exacto, la materia es mala, lo bueno es lo es. Entonces, ¿podían entender de que un Dios espiritual creara la materia? No, lo espiritual nada tiene que ver con lo material. En lo material impera la maldad, no impera la bondad. La materia es mala. Muy bien, tremendo, ¿cierto? Bueno, entonces continuamos. Ya vimos entonces los principales representantes, que son tres momentos: los del tiempo del apóstol, de los apóstoles, Cerinto, la etapa ofita y la etapa plenamente desarrollada. Vamos a ver las características del movimiento gnóstico. O sea, hay una frase de un libro que me gustó mucho. Dice: para cazar un pavo hay que pensar como pavo. O sea, para comprender a los gnósticos hay que saber cómo piensan los gnósticos. Si sabemos cómo piensan los gnósticos, vamos a ver, y esto fue lo que Juan, el apóstol Juan, tuvo que enfrentar en su epístola, especialmente en su última carta, en Primera de Juan. Vamos a ver por qué Primera de Juan es tan importante, ¿sí?, en este tema. Pero vamos a ver cómo pensaban los gnósticos. Entonces vamos a anotar como los puntos claves en qué creía el gnosticismo. Primero, esas son generalidades, pero vamos a ver como los rasgos principales. Primero, Dios para ellos es un abismo insondable. O sea, nada puede compararse con Dios en el mundo material. Entre Dios y su creación, ellos decían que había una especie como de cadenas, y lo llamaban así: eones o poderes o emanaciones de lo divino, que constituyen la plenitud de Dios. Decían que el mundo no es una creación divina, sino una ruptura en la plenitud de Dios. O sea, para ellos, el mundo en cierta forma no surgía de Dios, porque el Dios espiritual, ¿por qué va a crear la materia donde impera el mal? Entonces consideraban que la materia en sí misma era mala, y asimismo veían al mundo como una especie de ruptura en la divinidad, y hablan de unas emanaciones de eones. Ya vamos a explicar después qué significa eso. Es como si en Dios hubiese habido una ruptura y ciertas emanaciones hubiesen surgido, hubiesen creado el universo. Pero Dios no lo hizo, porque Él es espiritual. Nada tiene que ver con la creación. Tremendo, ¿no? Y vamos a ver que esto tiene que ver mucho con muchas enseñanzas de ahora. Aparentemente no las vemos así, pero sí están ahí latentes. Segundo, la materia es asociada con un poder malo independiente o resultado de una caída espiritual. Entonces tengan en cuenta ese concepto. La materia para ellos es un poder malo independiente y está asociada con la caída espiritual. Nada que tenga que ver con la materia es bueno. Tremendo, este otro pensamiento. Bueno, otro rasgo de los gnósticos. Miren que les estaba diciendo. El Dios del Antiguo Testamento es limitado, apasionado y vengativo. Es contrario al Dios de Cristo, fuente primaria de virtud, bondad y verdad. Y ya vuelvo y le repaso. No hemos escuchado esto en mucha gente. No, a mí me gusta el Dios del Nuevo Testamento. A mí no me gusta el del Antiguo. Yo se lo he escuchado más de incluso hermanos que están en grupos cristianos. No, incluso esto ha llevado a que muchos cristianos se metan más en el Nuevo Testamento que en el Antiguo. No, el Antiguo, uy, ese Dios de allá es terrible. ¿Sí? ¿Cómo vamos a comprender ese Dios del Antiguo Testamento? Bueno, muy bien. Entonces, los gnósticos eran felices con los cristianos, porque hablaban del Dios de amor, el Dios de bondad, el Dios de misericordia, el Dios que nos perdona, ¿sí? El Dios que nos reconcilia. Pero le voy a contar una cosa: sin Antiguo Testamento no hay Nuevo Testamento. No es posible separar los dos pasajes. Incluso yo he escuchado a hermanos que dicen: ¿por dónde empiezo a leer la Biblia? ¿Y sabe qué dicen los hermanos? Empiece por Juan. Es que el Evangelio de Juan, empiece por el Evangelio de Juan. Yo le diría: no, señor, empiece por Génesis. Empiece por conocer quién es Dios, qué hizo Dios, qué es el hombre, quiénes son los ángeles, por qué ocurrió la caída, qué es el pecado, qué es la muerte, por qué Dios expulsó a Adán y Eva del paraíso, en qué pecaron Caín y Abel, cuál fue el pecado de Abel, de Caín. O sea, estas verdades básicas de Génesis son fundamentales para poder comprender muchas cosas. A los gnósticos no les satisfacían estas respuestas y no las querían tampoco. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otros rasgos tenía el gnosticismo? Bueno, o se ven este otro. Cristo
es un ser celestial, una emanación de Dios. ¿No le parece? Cristo no es Dios, es una emanación de Dios que aparece en un cuerpo fantasmal entre los hombres para redimirlos. A ver, ¿qué creen ustedes que quiere decir que Cristo era una emanación de Dios y era que aparecía en un cuerpo fantasmal? ¿Qué querían decir los gnósticos? ¿Qué creen ustedes? Entonces, ¿en qué creían los gnósticos? Entonces, les voy a hacer la contrapregunta. ¿Creían los gnósticos en la encarnación de Cristo? ¿Sí o no? ¿De acuerdo? No. No, No, profe. sí. No, ¿por qué Isabel no creían? ¿Por qué crees que no creían? Se puede equivocar, Profe, sí. estamos aprendiendo. Sí, es que, bueno, acá mi esposa me ayuda a recordar, porque el espíritu no tiene nada, pues, nada que ver en este caso bueno, ahora me confundí con lo material, por eso es que no, Entonces, no había entre ambas cosas. para ellos pensar en un Cristo que toma un cuerpo humano, que es materia, es contrario. Entonces, para ellos Jesucristo no vino en carne, sino que apareció como una figura fantasmal. Eso se llama docetismo. Ese es el nombre como de la herejía. Se llama docetismo. Docetismo es cuando usted despoja a Cristo de su humanidad y lo ve simplemente como alguien que viene y se introduce en un cuerpo, pero que ese cuerpo no es real, es fantasmagórico. Esa es como la expresión que utilizan los docetistas. Y eso sale del gnosticismo, claro. Como la materia es mala, ¿cómo vamos a pensar de que Dios viene a habitar en un cuerpo humano? Eso no tiene sentido. No, Jesús es una emanación de Dios que tomó un cuerpo fantasmal, pero realmente Él no es Dios. O sea que se han dado cuenta que la doctrina de no creer en Jesús como Dios es muy vieja. Los ataques arrancan primero con el gnosticismo. Es el gnosticismo el que empieza a hacer ese ejercicio. Bueno, entonces Cristo es un ser celestial, una emanación de Dios que aparece en un cuerpo fantasmal. O es el Jesús terreno con quien se asocia temporalmente el poder más elevado. En Jesús habitaba Dios, pero después Dios lo abandonó y no quedó nada ahí. Bueno, otro punto de los gnósticos es que el ser humano se divide en 2 o 3 partes. Entonces, ellos tienen, entonces miren lo interesante, tienen un concepto diferente de Dios, tienen un concepto diferente de Jesús, y tienen un concepto diferente del ser humano. Entonces ellos decían que el ser humano se dividía en dos partes, dijeron unos, por ejemplo, el ser humano se divide en 2 o 3 partes. Un grupo dijo que eran entre los espirituales y los físicos. Claro, ¿por qué creen ustedes que los gnósticos hicieron énfasis entre que el hombre se podía dividir entre espirituales y físicos? ¿Por qué? ¿Cuál es la esencia de su doctrina? ¿Por qué dividen entre esos dos grupos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué lo dividieron entre espirituales y físicos? Porque hablan de los físicos. Cuando se refieren a los físicos, ¿a qué se refieren? Está relacionado con el concepto de materia, para darles una pista. Si los gnósticos creían que la materia era mala, ¿qué concepto cree que tenían del cuerpo? Van a pensar en eso. ¿Qué pensarían los gnósticos del cuerpo? Era malo. Que no era bueno. O sea, que el cuerpo me reprimía para alcanzar la verdadera espiritualidad. O sea, observen, su creencia se va a reflejar en su concepción del hombre, ¿no? Ven al hombre en 2 niveles, o espiritual o físico. Espiritual o físico. Ahora yo les voy a contar cómo el gnosticismo ha afectado a los creyentes. Porque uno a veces piensa que, no, el gnosticismo fue a ellos. Vamos a ver cómo hasta ahora hay muchos conceptos gnósticos incluso en la mente del creyente. Bueno, entonces, dividían al hombre en 3 partes. Miren lo interesante entre los espirituales, los ílicos o materiales y los psíquicos o anímicos. En otras palabras, hacían una diferencia entre el espíritu, el alma y el cuerpo. Y decían que dependiendo de cómo el creyente vivía, o era espiritual, o era ílico, relacionado con el cuerpo, o era
anímico o psíquico, centrado en el alma. Dale, Isabel, bien pueda. Profe, pues bueno, ahí, ¿cómo va? Entonces ellos con el tiempo se venían contradiciendo a sus creencias iniciales, porque si nada tenía que ver el cuerpo con lo espiritual, si todo lo espiritual era, pues por supuesto, sagrado, el hombre no tenía nada que ver ahí, porque el mundo, todo era perverso, entonces con el tiempo fueron transformando para hacerlo a su conveniencia, porque entonces ahí sí un puñado de hombres tenía esa capacidad de adquirir ese conocimiento o de alcanzar cierta espiritualidad, entiendo yo. ¿Quiénes cree Isabel que eran los que se volvían? O sea, si el ser humano se podía dividir en tres, para los gnósticos, ¿quiénes alcanzaban el verdadero conocimiento? ¿Quién crees tú? ¿Los ílicos o materiales del cuerpo? ¿Los anímicos o los espirituales? Los espirituales, claro que sí, profe. Entonces, mira lo interesante. Entonces, separan el espíritu del alma y del cuerpo. Y dicen, usted o es espiritual, o es anímico, o es corporal. Pero el apóstol Pablo, cuando habla del cuerpo, del espíritu y del alma, dice una frase muy interesante. Él no dice, y todo vuestro... Vea, el versículo de Pablo está en Primera de Timoteo 5:23, si no estoy mal. Lo voy a buscar aquí en una versión internacional. Regalo un minutico, lo voy a buscar acá. Primera Tesalonicenses, porque quiero que se detalle en ese versículo que me parece muy importante. Creo que es Primera Tesalonicenses, el último capítulo. Sí, si alguien lo tiene en Reina Valera del 60, agradezco que me lo lean esa versión. Yo lo voy a leer en esta versión. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hagamos la siguiente pregunta. ¿Qué parte de mi ser, qué parte tiene el hombre, está dividido el hombre en tres o es un solo ser? ¿Qué dice Pablo? Somos tres, una parte psíquica, una parte espiritual y una parte corporal, o es un solo ser. A ver, ¿qué dicen ustedes? Un solo ser, profe, pero pues estamos compuestos por esas tres características, por decirlo de alguna manera. Bueno, pero mira lo Pero interesante que un Pablo solo dice, ser. y conservé todo su ser. Es un solo ser. Nosotros, ¿qué es el alma? El alma es lo que yo soy. Por ejemplo, el alma de Isabel y el alma mía son diferentes. Ella tiene sus propias experiencias emocionales, sus propios pensamientos, sus propias decisiones, ¿sí? Pero es un solo ser. Este tema es muy delicado, porque yo no había detallado tanto como los gnósticos. Claro, los gnósticos, y para los gnósticos lo más importante era el espíritu. Está claro que en el alma y en el cuerpo no había nada bueno. Había que tratar con esos dos, porque el que realmente iba a llegar a un conocimiento pleno era el espíritu, no el alma y el cuerpo. Bueno, sobre esto hay mucha tela que cortar, pero interesante que Pablo dice que Dios quiere, y Dios dice, lo santifique por completo. Entonces la pregunta es, ¿qué parte de mi ser quiere santificar el Señor? ¿Mi espíritu? ¿Mi alma? ¿Mi cuerpo? ¿O mi espíritu, mi alma y mi cuerpo? ¿Qué dice el texto? ¿Qué parte de mí quiere santificar el Señor? Las tres, profe, vuestro ser, ¿O espíritu, el, alma y cuerpo. o el alma es mala y el cuerpo es malo y el espíritu es el bueno? No, ¿Qué piensan? Yo quiero que aprendan a pensar por sí mismos, por eso hago preguntas, porque aquí no se trata de que yo tenga la última palabra. Hago las preguntas porque las preguntas son la mejor manera de confrontar ciertas enseñanzas. Mire, Dios quiere santificarme por completo y conservar todo mi ser. ¿Cómo? Espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo? Irreprochable para su venida. Entonces, la santificación no es para el espíritu. Según este texto, la santificación es para todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces voy a hacer la siguiente pregunta. ¿El cuerpo es malo? ¿Qué opinan ustedes? ¿El cuerpo es malo porque ahí reside el no, pecado? profe, no No. somos, el cuerpo no es malo porque somos templo del Espíritu Santo. Bueno,
Entonces, nuestro cuerpo y nuestra alma es mala también. Según los gnósticos, el alma, si el creyente se queda en el alma, es un cristiano anímico. Y si se queda en la carne, se quedará en el cuerpo. Pero la pregunta es, a mí me llama la atención este versículo. Pablo dice que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo. O sea que la santificación no es para el espíritu. Es para el espíritu, es para el alma y es para el cuerpo. Bueno, no sé cómo lo tienen ahí en Reina Valera. Quien lo quiera leer en Reina Valera, le agradezco, por favor. Dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Uy, qué interesante. A Dios le interesa nuestro cuerpo. A Dios le interesa nuestra alma y a Dios le interesa nuestro espíritu. Partiendo de ese concepto, nos vamos a ir alejando del concepto gnóstico. Porque acuérdense que los gnósticos decían que los únicos que podían alcanzar el pleno conocimiento eran ¿quiénes? ¿Los qué? Los espirituales. Entonces viene la pregunta, ¿cómo creerían los gnósticos que había que alcanzar la espiritualidad? Entonces le hago una pregunta, si lo más importante era lo espiritual, ¿qué había que hacer con el alma y con el cuerpo? Entonces, ¿qué piensan? ¿Qué piensan? A ver, ¿qué dicen? ¿Santificarla también? Bueno, santificarlo también. Pero para los gnósticos, ¿qué había que hacer con el cuerpo? ¿Será que ellos lo apreciaban o lo despreciaban? ¿Será que consideraban Profe, el pues cuerpo como un acá obstáculo? creemos Dale. que como el cuerpo era un obstáculo, pues yo me imagino, y el alma, pues lo que se hacía era como un castigo, de pronto coger las personas, Eso. castigarlas, reprenderlas, bueno, no sé, O sea, maltratarlas. ellos, miren lo que pensaban, si el espíritu era lo correcto, lo mejor que el hombre tenía, lo que lo acercaba a Dios, entonces ni su alma ni su cuerpo. Entonces, ¿qué pasaba con los gnósticos? Pablo lo dice, Pablo lo menciona, creo que, voy a ver si de pronto encuentro el texto, espero que lo encuentre, en un minutico que yo me voy a conectar con textos bíblicos acá, con el libro, creo que es Colosenses, si no estoy mal, creo que es Colosenses 2, si no estoy mal, a ver si está acá. Téngame paciencia mientras me encuentro acá. Bueno, Pablo empieza a hablar, creo que en el versículo 19 de Colosenses 2. Escuchemos esto. No se mantienen firmemente unidos a la cabeza, versículo 19 de Colosenses 2. Por la acción de esta, todo el cuerpo sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos, para que siendo como Dios quiere. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué como si todavía pertenecieran al mundo se someten a preceptos tales como no tomes en tus manos, no pruebes, no toques? Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo. ¿Van entendiendo el concepto? Pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Entonces, los gnósticos, para purificarse espiritualmente, tuvieron prácticas ascéticas. ¿Qué son los ascetas? Aquellos que se castigan el propio cuerpo para someterlo. ¿Ustedes se acuerdan que en la Iglesia Católica hay grupos que se flagelan? ¿Se flagelan el cuerpo? Pregúntenles por qué lo hacen. Lo hacen porque ellos consideran que es cierto que el cuerpo hay que ponerlo en su lugar. Pero miren que Pablo está diciendo, ojo con aquellos que creen que por tratar severamente el cuerpo, creen que con eso van a acabar con la naturaleza pecaminosa. Es que el problema no está en los huesos, ni en los tendones, ni en los músculos. Entonces, es importante tener en cuenta eso. O sea, lo voy a decir porque en muchos tiempos los cristianos han tenido una concepción del cuerpo como algo malo,
Incluso la misma sexualidad ha sido afectada por ese concepto, ¿sí? Como la sexualidad, incluso los gnósticos tenían ciertas prácticas, hasta el día de hoy las tienen porque hay grupos gnósticos hasta el día de hoy. Ellos someten al cuerpo para que el espíritu cobre el lugar que debe de cobrar. Pero ese sometimiento, ¿cómo lo hacen? Maltratándose. Es como, por ejemplo, en la época ascética del catolicismo, que los hombres huían al desierto para librarse del mal. Hay un poema de un colombiano, es que no me acuerdo cómo se llama, creo que es Palemón el Estilita, que es un hombre que vive por allá en una montaña y vive en esa montaña porque él quiere huir del mundo y de sus placeres. Él quiere solamente entregarse a la parte espiritual nomás y alcanzar su nivel más elevado. Y resulta que llegan y lo visitan y entre los que viene una mujer sensualmente vestida. Y el autor del poema muestra cómo Palemón fue totalmente seducido por esa mujer y abandonó su lugar. El problema, muchos creyentes pueden pensar que el asunto está en someter el cuerpo. Pero qué interesante, lo que Dios quiere hacer con el cuerpo es ¿qué? Santificarlo, apartarlo para Él. Incluso este cuerpo es tan importante que ¿qué va a hacer Dios con el cuerpo y con nosotros? ¿Será que Dios nos va a quitar el cuerpo cuando estemos en la presencia de Él? ¿O qué va a hacer con el cuerpo? ¿Lo va a destruir? ¿O qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Dios con el cuerpo cuando nosotros muramos? Lo resucitará. Ah, ¿y con qué cuerpo va a resucitar la hermana? ¿Será que va a resucitar con el cuerpo mío o con el cuerpo de ella? No, con mi cuerpo. Con su cuerpo. Y un cuerpo semejante al cuerpo de Cristo, que se podía tocar, se podía palpar, podía comer delante de ellos, podía traspasar las paredes, pero Él les dijo, mirad, tocadme y ved que yo mismo soy. Un espíritu no tiene cuerpo y huesos como veis que yo tengo. Incluso les pidió comida y comió delante de ellos. A Dios le importa nuestro cuerpo. ¿Sí ves lo peligroso que era el gnosticismo? Era desligar al hombre del cuerpo. Incluso, entonces el alma no tiene que ser tratada por el Señor. Sí, el alma tiene que ser tratada por el Señor, porque el alma es lo que yo soy, egoísta. A veces en mis emociones me dejo llevar y las emociones tienen que ser tratadas por el Señor también. ¿Cierto? No, y nos trata de muchas formas, pero hablemoslo como un proceso de santificación, no como un proceso de aniquilación. Dios no quiere ni aniquilar el alma ni aniquilar el cuerpo. Dios lo que quiere es santificar el alma, santificar el cuerpo y santificar el espíritu. Es cierto que el orden de Pablo es bien interesante, espíritu, alma y cuerpo, porque lo más importante para Dios que es espíritu es nuestro espíritu. Pero le hago una pregunta, ¿quién formó el cuerpo humano? ¿Quién formó el cuerpo? El Señor. Dios. Y sopló en él, y cuando sopló en él aliento de vida, dice la Biblia, y fue el hombre un alma viviente. O sea, que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo es nuestro ser integral y proviene de Dios. Bueno, entonces vamos a retomar lo de los gnósticos. Entonces ya encontramos acá. Su práctica ascética está basada en la doctrina del mal de la materia. Claro, como la materia es mala, entonces el espíritu procuraba mostrar su superioridad a la carne o al cuerpo, entonces restringiendo la indulgencia y el libertinaje. A ver, el ayuno es importante, la Biblia lo enseña, pero si usted utiliza el ayuno como un medio de mortificar su carne, no está entendiendo el verdadero significado de la santificación. El ayuno no es como el Señor Jesús lo decía, para demudar el rostro y mostrar la cara de sufriente. Mire cómo en mi cuerpo estoy sufriendo porque estoy ayunando. El asceticismo es una cosa terrible porque es una falsa humildad, es una falsa espiritualidad basada en el trato que yo le doy al cuerpo. ¿Sí? Bueno, dice acá, el espíritu procuraba mostrar su superioridad a la carne restringiendo la indulgencia y el libertinaje. Bueno. El gnosticismo logró cautivar a las élites y ser de gran influencia dentro de la iglesia cristiana para combinar la filosofía y la cultura con el cristianismo. Tremendo, ¿no? O sea que entró profundamente, pero el cristianismo tuvo que darse su pelea al interior. La primera pelea se la dieron el apóstol Pablo y el apóstol Juan.
De pronto a Juan le tocó más porque resulta que el gnosticismo cobra mucha fuerza en la época en que Juan ya es un anciano. Y ustedes observen que Juan escribe una carta que se llama Primera de Juan y ustedes leen muchos versículos ahí, pero no los entienden. La gente tiene un grave problema. No contextualiza la cultura o el momento en que el texto se escribió. El cliente simplemente lee el versículo, aquí dice eso, vean nomás, pero no se da cuenta porque Juan dice lo que dice. ¿Se acuerdan ustedes que Juan, vamos a ver varios ejemplos, por ejemplo en Primera de Juan 2:18, vamos a ver un pasaje bien interesante, para que entendamos por qué la epístola de Juan es escrita como una crítica al gnosticismo. Por ejemplo, observen el primer versículo, vamos a mirar desde el principio, el primer versículo de Juan en la epístola de Primera de Juan. Observen lo que Juan está diciendo. ¿Se acuerdan ustedes que los gnósticos decían que cómo era el cuerpo de Jesús cuando estaba en la tierra? ¿Era un cuerpo físico o qué era? ¿Qué decían ellos? ¿Qué era un qué? ¿Quién recuerda la palabra que usamos? Como un fantasma. Ya como un fantasma. O sea, en otras palabras, no es posible que Dios tome forma humana. Eso no es posible, porque ¿cómo puede Dios habitar en la materia que es mala? Acuérdense, pensamiento gnóstico. Una emanación de Dios, profe. ¿Cómo? Una emanación de Dios. Eso, exacto. Y mire, ¿cómo empieza Juan su carta? Mire, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos. Es que le está diciendo Juan a los gnósticos. ¿Están entendiendo? ¿Qué le está diciendo Juan a los gnósticos? Qué pena, señores, pero a Jesús lo tocamos y era de carne y hueso, no era un fantasma. ¿Sí ves? Eso es lo que Juan está diciendo. Y le está escribiendo a esta iglesia. Supuestamente Juan escribe esta carta cuando tiene aproximadamente 90 años. Ya es un anciano. Y tiene que enfrentar un momento muy difícil porque la iglesia está siendo infiltrada por el gnosticismo y el gnosticismo le está diciendo a los creyentes, solo los espirituales pueden saber, nadie más puede saber, solo una mente espiritual. Y mire, si ustedes ven, Juan empieza a hablar en un lenguaje muy interesante. Cuando usted lee Primera de Juan, él dice, nosotros sabemos. Y empieza a hablar de los hijitos, de los ancianos, de los jóvenes. Y le dice, por ejemplo, hijitos, ustedes conocen al que es verdadero. O sea, le está diciendo, vea, los más niños pueden conocerlo a él. Los más jóvenes también. Y los adultos también. En otras palabras, Juan le está diciendo, ¿qué cuento de los espirituales y de las mentes más brillantes? El que está abierto al Señor, no importa su edad espiritual, puede disfrutarlo. O sea que Juan está batallando fuertemente contra el gnosticismo y mostrando sus puntos débiles. Si afirmamos que tenemos comunión con él, y él empieza a hablar de temas muy interesantes en su epístola, ¿cierto? Sí, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Bueno, más abajo les dice, espérate que quiero ver algunos textos que me parecen interesantes. Espérate, yo escribo acá. Y empiezas a hablar de la seguridad, de qué es un creyente y qué no es un creyente. El que afirma que está en la luz pero odia a su hermano todavía está en la oscuridad. Juan es muy claro en hacerle ver a los creyentes que ellos pueden saber, que ellos pueden conocer al verdadero. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, queridos hijos, porque han conocido al Padre. O sea, ¿sí ve que Juan está derribando el concepto de que son los espirituales únicamente los que conocen a Dios? O sea, que un hermano que apenas está empezando en la fe no va a tener conocimiento del Padre. No, tiene que esperar a que conozca al Padre. En otro nivel lo conocerá. Juan está derribando ese concepto del espiritualismo equivocado y que no es correcto. Otro punto en el que Juan hace mucha fuerza es en el anticristo. Es en el versículo 18, dice Juan, Primera de Juan 2:18. Queridos hijos, esta es la hora final y así que ustedes oyeron que el anticristo vendría. Muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Bueno, y miren lo interesante en el versículo más adelante, 22. A ver, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. O sea,
Juan estaba claramente dándose cuenta que los gnósticos estaban mostrando al Hijo como alguien diferente al Padre, una simple emanación de Dios, ¿sí? Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. Y te acuerdan que otro texto dice que no reciba a ninguno que no confiese que Jesucristo ha venido, ¿qué? ¿Cómo dice el texto? Juan tiene una expresión que utiliza para eso, ¿sí? Que son los que no confiesan que Jesucristo ha venido ¿en qué? ¿Ya recuerda esa expresión? En carne. Entonces, ¿por qué para Juan es tan importante reconocer que Jesucristo ha venido en carne? ¿Qué significa que Jesucristo ha venido en carne? ¿Qué significa eso? Dios fue manifestado en carne, dice Pablo, visto de los ángeles, creído en el mundo. ¿Qué significa Dios manifestado en carne? O sea, ¿qué doctrina gnóstica se derriba con eso? Cuando Juan dice que el que no confiesa, que no lo recibáis en casa, el que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, que no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. O sea, ¿a qué se refiere Juan con eso? ¿A qué se refiere Juan cuando habla del que ha venido en carne? O sea, se refiere a la encarnación de Jesús, a Jesús tomando, haciéndose carne, tabernaculizando, como dice el Evangelio de Juan. Y aquel verbo, mire que no dice, y aquel verbo lo hicieron carne, dice, aquel verbo se hizo carne. ¿Y qué más dice? Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Juan está enfatizando profundamente la encarnación de Jesús, porque los gnósticos se encargaron prácticamente de hacerle ver a muchos hermanos, entre comillas, que no era posible concebir un Cristo encarnado, que a Jesús vino un ser espiritual y lo habitó y después salió de él, pero que ese Jesús que vimos nosotros era un fantasma, no era real. Entonces, esa lucha contra la doctrina de Dios ya estaba presente con los gnósticos, estaba muy latente ahí. Voy a ver si encuentro aquí algo más. ¿Quiénes fueron los hermanos que resistieron al gnosticismo fuertemente? Bueno, esta primera de Juan, que es una carta dirigida a una iglesia afectada por los gnósticos, y algunos textos que el apóstol Pablo menciona, pero hay tres grandes apologetas o defensores de la fe que aparecieron también entre el siglo II y fueron Irineo, Tertuliano y Clemente de Alejandría. Siglo II, finales del siglo II, prácticamente el gnosticismo empieza a perder como su fuerza, ¿no? El gnosticismo brota hacia finales del primer siglo, por eso Juan está ahí presente, y tuvo su punto crucial en la mitad del siglo II y entró en decadencia a finales del mismo. Bueno, a ver, hasta la pregunta clave es esta que tengo al final para hacérsela a ustedes. ¿Creen ustedes que estas creencias gnósticas han afectado a los creyentes como nosotros en el siglo XXI o no nos han afectado? Ahí les dejo abierta, les hago la pregunta. Ya voy a dejar de presentar. Listo, entonces, ¿qué piensan? A ver. ¿Creen ustedes que el gnosticismo simplemente afectó a esa época o creen que hay algunos creyentes que todavía consideran que el cuerpo es malo y que el alma es mala? O sea, el propósito de Dios es santificar el alma. Yo no estoy diciendo que en el alma no haya situaciones que tengan que ser tratadas por el Señor, pero les voy a decir una cosa. Dios no quiere aniquilar el alma, porque el alma es lo que yo soy. Dios lo que quiere es transformarme a la imagen de Cristo. Tratar con mi carácter, tratar con mi forma de ser. Y esto Dios utiliza muchos elementos para hacerlo. Dios puede utilizar a mi esposa, Dios puede utilizar a mis hijos, Dios puede utilizar personas inconversas, hermanos de la iglesia. Dios, en el trato de un hermano con otro, yo soy tratado en mis emociones o no. O sea, Dios me santifica a través de la vida de iglesia, de la vida. Por eso somos piedras. ¿Se acuerdan ustedes que Dios edificó con piedras y no con ladrillos? ¿Qué diferencia hay entre edificar con ladrillos y edificar con piedras? ¿Qué ventaja hay de edificar con un ladrillo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo son todos los ladrillos? ¿Igualitos o no? Todos los ladrillos son igualitos. Sí, y es muy fácil. Son hechos por mano de hombre. Eso. Pero la Biblia no nos llama ladrillos. ¿Cómo nos llama la Biblia a nosotros? ¿Cómo nos llama la Biblia a nosotros? No nos llama ladrillos. ¿Cómo nos llama? Piedras. ¿Y será que todas las piedras son iguales?
No, no todas son iguales. Entonces, ¿qué pasa cuando yo quiero construir un edificio y lo tengo que hacer con piedras? Pues las voy a tener que tallar unas con otras. Y ese es el proceso de santificación. Pero ojo con lo que les voy a decir. Dios no quiere eliminar mi alma, aniquilar mi alma. Dios quiere transformarme a la semejanza de su Hijo, del carácter de su Hijo. Entonces, esto es muy importante porque, ojo, uno dice, no, pero es que nosotros no tenemos conceptos gnósticos, hasta el día de hoy no, pero ustedes saben que los creyentes dividen entre lo espiritual y lo material. Por ejemplo, hay creyentes que dicen, no, hermano, la Biblia dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, ¿sabe qué consideran que es la tierra? Hay hermanos que llegan a decir, no, hermano, ni el estudio, ni el trabajo, no, uno debe ocuparse del Señor. Eso es lo espiritual. Pues, hermano, su trabajo, su responsabilidad, y allí tiene que brillar. Y su preparación también. Hay cristianos que creen que la única manera de servir al Señor es si están en la obra misionera. No, si usted es misionero, usted llegó a la cumbre de lo que es ser espiritual. Pero si usted simplemente se quedó como abogado, como médico, como profesor, no, hermano, usted está en un nivel inferior. Porque lo espiritual es servir en los asuntos del Señor. Entonces yo quiero preguntarles a ustedes, ¿será que los asuntos del Señor no incluyen los asuntos del mundo? El mundo en el buen sentido de la palabra, no la mundanalidad. ¿Será que yo no tengo, por ejemplo, yo soy profesor y yo he aprendido una cosa, yo soy misionero donde estoy, yo no tengo que irme para el África para ser misionero, yo soy misionero como docente y trabajo en la vida de mis estudiantes y les inspiro y les hablo del Señor, ¿cierto? Algunos han conocido al Señor a través de charlas que hemos tenido con ellos. Mi escenario es el mundo, donde soy luz y soy sal. Pero si el cristiano es gnóstico en el sentido, no, el mundo es malo, todo lo del mundo es malo, y el conocimiento es malo, y la intelectualidad es mala. Hay cristianos que yo no sé dónde viven, no viven en el planeta Tierra, vienen en otro planeta que no es la Tierra. Y con esto no estoy hablando del racionalismo, que es el intelectualismo pagano. Estoy hablando de que nosotros tenemos una mente para usarla para el Señor, ¿sí? Unas emociones para usarlas para la gloria de Dios, ¿sí? Y que nuestro cuerpo es el vehículo que Dios utiliza, donde yo habito, como dice Pablo, esta mi morada, donde puedo expresar el carácter de Dios a otros. Yo puedo ser un excelente misionero como abogado o como médico. ¿O será que un abogado cristiano que está tratando con una pareja que se está separando no puede traer la sal de Cristo a sus problemas? ¿O no? ¿O será que un médico que está tratando a un paciente, por ejemplo, Pablo, yo conozco un amigo mío que es médico que se llama Pablo Moyano, y él enseña en la universidad y la manera como él ha logrado llegar al corazón de sus estudiantes para hablarles del Señor. Y él no tiene que renunciar a la medicina. O sea, los cristianos tienden a separar entre lo espiritual y lo material. Entonces, trabajo, material. Estudio, material. Oración, espiritual. Ayuno, espiritual. Alabanza, espiritual. Evangelismo, espiritual. O sea, que los que evangelizan, los que ayunan, los que están en las reuniones, los que diezman, esos son los espirituales. Los otros son carnales. Grave concepto. Y eso es gnosticismo del siglo XXI. Eso es gnosticismo. Una iglesia que no entiende que el Señor la sacó del mundo para devolverla al mundo. O él no dijo eso. La sacó del mundo, pero le dijo, no son del mundo, como yo no soy del mundo. Muy cierto. Pero Padre, los envío al mundo. ¿A dónde fue enviada la iglesia? ¿A dónde? Al mundo. Y a veces los cristianos se encierran en sus propios círculos, en sus propios cultos, en sus propias iglesias y tratan solamente con ellos y no entran en contacto con las realidades externas. Ahí es donde el cristianismo tiene que brillar. Ahí es donde el cristianismo tiene que mostrar de qué está hecho y tiene que darse cuenta que el cristianismo toca las realidades humanas. Se enfrenta. Yo como profesor me encuentro a estudiantes que me hacen preguntas muy difíciles. Tengo que encontrar respuesta para darles. Y le pido al Señor sabiduría para hacerlo. Entonces, hermanos, el gnosticismo del siglo I, del siglo II, todavía sigue permeando en algunas estructuras. No sé si esto que acabo de decir, algunas preguntas tienen ahí, quieren comentar algo, bien pueda, o vamos a cerrar con la palabra. ¿Qué aprendieron hoy
¿Con qué se van a oír esta formación? ¿Qué inquietud les generó esta charla sobre el gnosticismo como movimiento del siglo I y segundo? Profe, yo solo quiero saber, bueno, quiero saber muchas cosas, por supuesto, pero hay un grupo de gnósticos que todavía prevalece. Yo nunca supe qué es, que incluso ponen letreros en postes y en lugares, pues invitando a que la gente sea el conocimiento de sí mismo, creo que dice algo así. Ellos conservan en sí la esencia que nos enseñó el profe, que Sí, esa sí, parte espiritual y castigar el alma y el cuerpo, tal cual, sí, el día de hoy. sí. Incluso renuncian, les enseñan a manejar una sexualidad en la que no... ellos dicen en la sexualidad se pierde vitalidad. Ellos tienen, claro, el gnosticismo también cobra otras ideas modernas, pero el gnosticismo sigue todavía creyendo lo del cuerpo, sigue creyendo que hay una élite especial que solamente va a alcanzar el conocimiento y que y le cuento una cosa, eso es pura nueva era. Ahora está mezclado con la nueva era, o sea, es gnosticismo más nueva era, más confesión positiva, o sea, hay una mezcolanza ahora, porque el gnosticismo nace de esa mezcla de religiones orientales con filosofías. Y aparentemente el gnosticismo es como muy intelectual, pero está lleno de supersticiones, llena de imaginaciones. Es un grupo terrible. Vea, una vez les voy a contar. Yo tenía un alumno que era gnóstico y me lo encontré una vez viajando para Cali y me senté con él en el asiento y lo escuché porque quería conocer acerca de su enseñanza. Vea, le cuento una cosa, una pesadez interior me invadió, pero tremenda. De todas las cosas que él comentaba, o sea, estaba lleno de una cantidad de cosas, una mezcolanza, un sincretismo impresionante. Hasta el día de hoy, Isabel, es así. Lo que pasa es que lo que más me preocupa es el gnosticismo cristiano. Ese sí me preocupa, porque el gnosticismo cristiano también hace esa separación entre lo espiritual y lo material. Entonces, por ejemplo, uno a veces considera que es más espiritual una hermana que está todo el día en la reunión y que no está atendiendo los deberes de su esposo. Entonces, no, la espiritual es la que va a las reuniones y la que está en esto, pero si está siendo fiel a su vocación de madre y esposa, uno tiende a pensar, no, mi esposa no es espiritual porque no está haciendo lo que yo hago. Ella tiene que estar evangelizando, predicando y en reuniones. Pero si mi esposa no tiene esos dones y cumple con su función de esposa y de madre, ¿está agradando a Dios o no está agradando a Dios? ¿Y será que cuando yo me ocupo de mis hijos, de ayudarles a hacer sus tareas, de orientarlos, de darles un consejo, de compartir con ellos, no estoy siendo espiritual? Lo que pasa es que me parece que el concepto de espiritualidad para el cristiano es muy complicado de manejar, porque separa la espiritualidad de lo normal. Y hay cristianos que parece que viven en otro planeta. O sea, que usted los ve y usted dice, ¿este man de dónde es? No conecta con nadie. Y él dice, no, es que nadie me entiende porque es que yo mantengo con la mente en las cosas de Cristo. Pero hermano, usted no mantiene la mente en ningún lugar, ni aquí ni allá. Entonces, esa es una preocupación que yo tengo porque yo personalmente sufrí de esa ambivalencia o esa dicotomía entre lo espiritual y lo natural. Incluso yo lo resumo de la siguiente manera. Vea, mi biblioteca está dividida en dos partes. En la primera parte están todos los libros cristianos. Y como yo soy profesor, en la segunda parte están los otros libros. Yo enseño mercadeo, enseño administración, a veces enseño contabilidad, a veces enseño planeación estratégica. Y yo tenía la idea de que todas esas materias, eso no tiene que ver con el Señor. No, con el Señor tiene que ver los libros cristianos. Pero el Señor me mostró una cosa, que todos los conocimientos, yo sé que hay que saber medir esta frase que voy a decir, pero por ejemplo, voy a decir yo que la química que describe cómo reaccionan los productos químicos, las sustancias químicas, no es del Señor, cuando Él fue el que creó los elementos químicos. O sea, el conocimiento humano tiene, voy a decir que la física, la ley de la gravedad, la ley de relatividad, bueno, todas estas cosas que nosotros estudiamos del bachillerato, eso no tiene que ver con el Señor. No, la Biblia, eso no, eso es conocimiento humano. Esa es la manera como el hombre lee el otro libro de Dios. Es que Dios tiene dos libros. Tiene el libro que es la Biblia y tiene el otro libro que es el de la naturaleza. Y los hombres han procurado penetrar en ese libro. Yo sé que hay una falsa... Se cerró el micrófono. llamada ciencia, pero también que hay... Bueno, qué pena que se perdió la señal. ¿Listo?
¿Se escucha otra vez o no? ¿Ya se Sí, escucha? señor. Bueno, Sí, señor. hermanos, espero que, espérate, espero que haya quedado claro lo que quiero transmitir. ¿Es posible que los cristianos tengamos una mentalidad gnóstica? Sí, yo lo he vivido, yo lo viví. Incluso yo he aprendido ahora a combinar mi conocimiento, a darme cuenta que a través de lo que el Señor nos muestra en la naturaleza es importante. Hay hermanos que menosprecian el conocimiento, son antiintelectuales. Y ellos creen que no, que solamente a Dios le interesa la Biblia, pero le hago una pregunta, ¿será que toda la ciencia no es la manera como el ser humano ha descubierto el conocimiento de Dios y lo ha interpretado en leyes sin conocimiento? ¿Habrá errores? Sí, sí. El evolucionismo, por ejemplo, que es la manera del hombre sacar a Dios de taquito de la creación, también tiene argumentos racionales mediante el diseño inteligente de que esto no es como dicen los evolucionistas. Pero, hermanos, que Dios nos ayude a entender la importancia de comprender que Dios quiere santificar todo mi ser, quiere santificar mi mente. Dice que la quiere transformar y la quiere renovar. Vea, incluso yo diría una cosa, que el creyente cuando se convierte trae su vieja mente, con sus viejas creencias, con todo lo que viene desde su familia, de su crianza. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el conocimiento de Dios? Como dice el apóstol Pablo, hermanos, ¿cómo es que dice? Quiero terminar con ese versículo porque me parece que es el apropiado para cerrar esta charla. Y es Primera Corintios, creo que es Primera Corintios 12, si no estoy mal. Voy a mirar si es este. 1. No. Ahí ¿dónde estará ese versículo cuando Pablo dice? No, creo que es Romanos. Hermanos, creo que es Romanos 12. Sí, aquí está, dice. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo. Oiga, qué interesante. No dice que en adoración espiritual ofrezca su qué. Los gnósticos hubieran dicho que no ofreciera su cuerpo, sino que ofreciera qué, su espíritu. Ofrezca su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Ofrezcan su cuerpo, renueven su mente. Eso es lo que el Señor está pidiendo. El cuerpo va a ser importante porque con el cuerpo resucitado nosotros vamos a ser un reino de sacerdotes y vamos a reinar en donde dice la Biblia. Reinarán en la tierra. Los creyentes quieren irse para el cielo, pero no se dan cuenta de que el cielo está bajando. El cielo no va a subir, no vamos a subir al cielo, el cielo va a bajar a nosotros, porque la Nueva Jerusalén ¿está bajando o está subiendo? Viene del cielo, de Dios. O sea, hay una dicotomía espiritual en la mente del creyente con lo material. Que Dios nos ayude a apreciar todos los recursos que nos ha dado para servirlos para su gloria. Todos los recursos, incluso materiales que hay. Mire, cada vez que usted observa en su casa, póngase a mirar una biblioteca, una pared, un vidrio, una mesa, todo eso proviene de los materiales que Dios le dio al hombre en la creación. Y el hombre no hizo sino coger esos materiales y transformarlos. ¿Con qué? Con lo que Dios le ha dado. ¿Sí? Bueno, espero que esto haya servido, esta charla sobre los gnósticos. De pronto la semana entrante, dentro de 15 días, vamos a abordar a otro grupo. Y como la idea mía es como ir sacando como las lecciones de cómo esos grupos se ven reflejados hoy en día y que nosotros vayamos como comparando, ¿no es cierto? Bueno, ¿quién más tiene algo más que decir o comentar o sugerir? No sé si quedó claro el mensaje, si quedaron algunas dudas. Dale, Graciela. En relación con que usted hablaba de las bibliotecas, yo he visto que cuando las familias creyentes enseñan en casa, usan la Biblia pues para enseñar porque pues ahí está como la raíz de todo lo que el Señor quiere que enseñemos, que geografía, que el conocimiento de la creación, de ciencias naturales, todas esas cosas, y que la Biblia dice que para enseñar tiene que ser un renglón aquí, otro allá, hoy le enseñamos una cosa, mañana otra, pero no está desligado de la parte espiritual que es la palabra del Señor, sino que todo está como concatenado. Entonces una compañera, ella era contadora y entonces ella decía, ¿será que el Señor no creó la contabilidad con todas las cosas que Él hizo?
no tendría que contar todo lo que él había creado cuando le dijo a Noé, por ejemplo, que hiciera el arca y sería lo que el Señor había puesto allí en la palabra. Bueno, hermana, lo que usted dice es lo siguiente, eso es cierto. Por ejemplo, Dios cuenta en el libro de números, ¿o no? ¿Verdad que los números son importantes para Dios? A ver, esto es muy importante. También soy consciente de otra cosa que la voy a aclarar acá. También tenemos que reconocer que en medio del conocimiento humano se ha infiltrado una cosmovisión que no es bíblica. Es ahí donde el cristiano tiene que redimir lo que es del Señor. Porque también somos conscientes que hay una cosmovisión no bíblica. Por ejemplo, si yo le enseño biología a un muchacho ahora en el colegio, ¿de qué le voy a hablar? Le voy a hablar de Darwin, le voy a hablar de la evolución, le voy a hablar que el hombre viene del mono. Y uno puede pensar que esas cosas pueden ser muy sencillas, pero detrás de esas enseñanzas hay creencias que quitan a Dios del centro. Entonces, digamos que las ciencias deben ser recuperadas para el Señor, deben ser recuperadas, ¿cierto? A través de una cosmovisión cristiana, porque hay ciencias que están siendo utilizadas para otras cosas. Por ejemplo, nosotros rechazamos el aborto, nosotros rechazamos la eutanasia, rechazamos estas medidas porque consideramos que no van de acuerdo con el carácter de Dios y que eso no es lo que Dios quiere, ¿sí? Rechazamos la destrucción del concepto de familia y criticamos con argumentos bíblicos lo que Dios está diciendo. Entonces, no sé si alguien más tiene algo para decir, si no cerramos acá, la hermana Livia, no sé. Profesor, una preguntita que se me dio. ¿Y qué hay de ver de ellos con la gran comisión? ¿Cómo, mi hermana? Repítame la pregunta, yo la escucho otra vez. Sí, o sea, según ellos piensan que el cuerpo es malo y solamente el espíritu. Entonces, ¿qué hay que ver con la gran comisión? O sea, ¿cómo toman ellos la gran comisión que Dios nos ha dado a nosotros? Los gnósticos. Sí, señor. Bueno, entonces es factible que lo que pasa es que el gnóstico puede cometer un error grave y incluso puede pasar. Yo lo voy a resumir con una frase de un predicador una vez. Dijo: hermanos, yo le pasé la siguiente pregunta: ¿Jesucristo vino a salvar almas o vino a salvar personas? Almas. Almas. ¿Qué dice Isabel? ¿Almas o personas? No es lo que aprendimos hoy. Personas. Profe, pues el alma como tal es de parte de nuestra esencia, entonces sería pues personas, porque una persona está compuesta de las tres cosas: espíritu, alma y cuerpo, entonces sería persona. Pero lo que pasa es que la palabra alma en la Biblia no es aparte del ser humano. Cuando él dice mías son las almas, el Señor no está diciendo que son cosas o entes flotando de ahí. Le hago una pregunta: ¿el cuerpo está relacionado con el alma? Claro. ¿Y el espíritu? También. Entonces el Señor vino a salvar personas integrales. Voy a dar un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, mi cuerpo. ¿Qué tanto ejercicio hago yo con mi cuerpo? ¿Cómo alimento mi cuerpo? Hay cristianos que dicen: no, hermano, lo importante es el espíritu, que el cuerpo que va. Hermano, si tu cuerpo no está funcionando bien, ni tu alma ni tu espíritu van a funcionar bien, ¿o no es así? Si con mi cuerpo no hago ejercicio, si con mi mente no la ejercito, si no hago ejercicio, si no me cuido, pues yo no puedo decir: no, Señor, es que yo no me cuidé mi cuerpo porque es que como esto es solamente el templo, entonces a mí me interesa, a usted le interesa solamente el espíritu y el alma. No, señores, todo vuestro ser. ¿Sí? Es cierto que Pablo le dice a Timoteo que tome un poco de vino por causa de sus dificultades. Le está dando una recomendación médica a Timoteo. Timoteo, por causa del problema que tienes de salud, toma un poco de vino. ¿Sí? O sea, el ejercicio, hay hermanos que dicen: no, hermano, el ejercicio es pecado, ir al gimnasio es pecado, jugar fútbol es pecado. Yo estuve en una época en que todo era pecado, todo era pecado. Todo era malo porque eso es de la carne, eso es del cuerpo, eso es de los... Y entonces, eso es un gnosticismo peligroso. Hay cosas de esas que son malas, sí, pero mira, si mi cuerpo es el templo del Señor, ¿cómo cuido este templo? ¿Cómo lo cuido? Es una pregunta que me tengo que hacer. ¿Y será que Dios me va a demandar por el cuidado que le doy a mi cuerpo? O Dios me va a decir: no, mijo, no me pregunta que usted pesa 150 kilos y le va a dar un infarto. Hermanos, tenemos que pensar que nuestro cuerpo es valioso para Dios y tenemos que cuidarlo porque es su templo.
En la medida que este cuerpo está saludable, se puede mover, en esa medida yo voy a servir mejor al Señor. En la medida que yo guarde mi sueño, mis periodos de sueño, en la medida que yo me alimente mejor, ¿sí? Entonces, no es que no importa, a Dios no le importa lo material, Dios solamente mira lo espiritual. Gnosticismo bíblico, puro gnosticismo cristiano. A Dios no le interesa la materia, Dios es espíritu y este mundo no le interesa. Usted tiene que poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y no entendemos nuestros compromisos. Acuérdense que en la época de Pablo hubo hermanos que incluso frente a la profecía no querían ni trabajar. Recuerda que Pablo los regañó: el que no trabaje, que no coma, papito. ¿Eso es una ley bíblica o no? O sea que, no, que es que yo sirvo al Señor, yo sirvo al Señor. Pues yo soy consciente que hay hombres de Dios que han vivido por la fe, como George Mueller y como Hudson Taylor, que tengo como referentes de hombres que no pidieron a nadie nada, y el Señor los sostuvo, ¿sí? Pero incluso tengo que reconocer que esa no es la medida para todo el pueblo de Dios. Fueron hombres con dones especiales y Dios los usó en eso, ¿sí? Y yo no quiero decir que George Mueller no trabajaba, porque tenía que manejar un orfanato, no sé con cuántos niños, y Hudson Taylor tuvo que hacer un trabajo muy grande también en la China. Entonces, hermanos, hay un desprecio por ciertas áreas de la vida que son naturales y normales porque creemos que no son del Señor. Que el Señor nos permita santificar todas las esferas de la vida para la gloria de Dios, ¿cierto? Entonces voy a dejar ahí y muchas gracias por el tiempo, y la semana entrante, dentro de 15 días, vamos a considerar otro grupo diferente y vamos a ver cómo esos grupos han afectado en la modernidad. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has dado. Gracias, Señor, por estos pensamientos. Ayúdanos, Señor, a entender que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo son tuyos y te pertenecen. Y que hay una responsabilidad nuestra no solamente con nuestra alma, sino con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu. Ayúdanos, Señor, a tener claridad. Guárdanos de toda confusión. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, qué pena, nos demoramos 17 minutos más, pero bueno, espero que haya quedado como claro el tema sobre el gnosticismo, les haya aportado algo muy valioso. Entonces, que tengan una feliz noche.